Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este caso vamos a explicar, vamos a desmenuzar, vamos a destripar un poquito cómo se hizo el tráiler, el primer tráiler de Vagonia, que ya podéis ver. Lo primero que tengo que decir es que antes de hacer este tráiler, por supuesto, hice un guión en el que puse un poco las partes que debía contener y después, antes incluso de hacer el tráiler, hice la música. La música está hecha a manopla, la hice yo con un programa que se llama Cakewalk. Si queréis saber más de ese programa de edición de música, que es maravilloso, tenéis un pequeño post también en Patreon. Con el guión en mente hice la música. Entonces, la música está estructurada tal y como debía ser el guión. La primera parte un poquito más de miedo, luego metemos un poquito más de algo intrigante, luego un poco más de locura, incluso al final metemos un poquito de epicidad. Y así es como quería que fuera el vídeo. Este tráiler no está hecho para explicar las mecánicas de juego, ni cómo se juega, ni nada por el estilo. No es nada explicativo. Lo que quiero con este tráiler es validar con toda la gente que lo ve que la idea del juego le gusta, que apela y evoca sentimientos en esas personas y que bueno, que reconocen que es un juego que pueden jugar, porque si no, pues a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa y dejar de hacer este juego, básicamente. Vamos con la primera parte. Vale, en esta primera parte lo que quería mostrar en este tráiler también es que durante el juego vamos a vivir diferentes experiencias. Este juego no es un juego de miedo, no es un juego de humor, no es un juego de acción, no es un juego de puzzles, no es un juego de exploración, no es un juego surrealista, es todo eso a la vez. La experiencia de este juego es que voy a ir cambiando la experiencia que el jugador va a jugar. En un principio quiero que el jugador experimente el miedo, efectivamente que tenga miedo a estos enemigos que veis que parecen árbitros de fútbol, pero luego la cosa va a cambiar. Y eso va a ocurrir así en el juego también. De hecho, los primeros niveles no van a tener nada que ver con los últimos niveles. Esta mecánica que veis, que solamente los enemigos se mueven cuando no les miras, estará presente en el juego y será una parte importante solamente al principio del juego, que será cuando conozcamos un poco a estos enemigos. En este plano también quiero mostrar un poco cómo te persiguen, ya veis ahí al final a uno de los enemigos, de una manera en la que te causa miedo, o sea, es decir, con esta iluminación, estos escenarios un poco liminales. Puede parecer con este comienzo que es un juego típico de miedo, pero enseguida me gusta subvertir las expectativas. No es un juego típico. Aquí empieza un poco ya las cosas a torcerse, a parecer diferentes a lo que al principio del tráiler es. Ya no se trata de miedo, se trata de otra cosa más extraña. Vemos unas cabezas flotar por una niebla. Hay gente que me ha dicho que bueno, que parecía que los enemigos estaban metidos dentro de unas arenas. No son arenas, es una niebla muy densa. Este plano es el que le ha gustado a muchísima gente. Toda la gente que conozco me dice que este plano le ha encantado. Y una cosa importante que tengo que decir, y es que esta feature de esa niebla baja que no se ve nada, la voy a utilizar en el juego. Lo voy a utilizar por lo menos en un nivel. Y va a ser un elemento muy importante de ese nivel, en el que jugaré con momentos en los que no ves a los enemigos, y si los ves, o ves unas pequeñas partes. Y eso será crucial para solventar el nivel. Vale, en esta parte enseño que cuando esos enemigos llegan a ti, te insultan. Básicamente lo que están haciendo es minar tu confianza. Es algo que es importante en el juego y es algo que, además, cuando te insulten y tú los veas como te insultan, te van a quitar vida. Tú puedes morir a base de estos insultos. Como veis, es una mecánica un poco extraña, pero va muy ligada a la experiencia que quiero crear. Y por supuesto es la columna vertebral de este juego. Es la mecánica principal de este juego. Aunque luego, al final del juego, la transformaré en otra cosa, porque quiero provocar otro tipo de experiencia que apoye la transformación del personaje. Ya os contaré más en el futuro. Como veis, podrán llegar a ser multitud. Habrá muchísimos enemigos que te van a perseguir. Pueden llegar incluso a ser unos 30 o más enemigos a la vez. Así que vas a tener que tener mucho cuidado. Me ha dicho mucha gente que estoy enseñando demasiado en este tráiler. Me da un poco igual, sinceramente. Lo que quiero es que se entienda el juego y que vean que es un juego hecho y derecho. Aunque luego estoy viendo aquí, por ejemplo, las texturas base de Unreal, pero bueno, no me importa. Son cosas que pasan. Como veis, este es un enemigo gigante que tiene una cabeza de jíbaro. También es muy extraño y, por supuesto, también te insulta.
Y su insulto es muy poderoso. De hecho, te quita el doble de vida que el resto de los insultos de los enemigos normales. Por supuesto, los enemigos tendrán más armas contra ti, y esta es una de ellas. Es una gran bola de cañón repleta de insultos pegados, que por supuesto te hace muchísimo daño. Quiero que sepáis que las partes del vídeo pueden corresponder a partes del juego. Hemos visto al principio que es un juego de miedo, luego que son unos señores que te insultan y que tienes que huir de ellos, y en esta parte, que también corresponderá al juego, vamos a ver una cosa. En esta parte adquieres una habilidad, que es la parte de atacar con esa peineta. Al principio del juego tendrás que escapar de los enemigos, tendrás que evitarles, tendrás que huir de ellos, pero llegará un punto en el juego en que adquirirás esta habilidad y ya no serán enemigos que te asusten, serán enemigos a los que tienes que combatir. Es algo muy diferente. Es más, también podrás utilizar assets del juego para deshacerte de ellos. También podrás cogerlos del suelo, los podrás manipular, los podrás llevar a sitios, meterlos en objetos, etc. Hay que tener en cuenta también que estos enemigos que tú puedes hacer volar, los puedes empujar, lanzar, con este tipo de acciones no los matas, simplemente los retrasas y así te permiten llegar hasta el portal, activarlo y salir y escapar del nivel. En este nivel, por ejemplo, tienes que meter a todos los enemigos dentro de esa canasta y tú mientras así podrás activar el portal tranquilamente sin que te molesten. Esta es otra de las habilidades que tienes, que es empujarles, para tirarles en este caso a algún agujero. Aquí, por ejemplo, también enseño que aunque tú los tires, les hagas perrerías a los enemigos, ellos se van a levantar y van a volver contra ti. Ellos van a saber dónde estás siempre, siempre van a ir a por ti. Eso es algo que juega en tu contra. En este nivel, por ejemplo, es un nivel un poco más humorístico, es un nivel basado en el fútbol, en el que tienes que marcar gol, pero no con la pelota. Tienes que marcar gol con el enemigo. Como veis, en este juego también hay sitio para el miedo, para lo extraño, para el humor y para otras muchas cosas más que también van a venir. Este es un nivel en el que, bueno, vamos a manipular a los enemigos como si estuviéramos en una fábrica para hacer algo extraño, que todavía no contaré. Los meteremos dentro de cubículos. Y como veis, hay muchas maneras de interactuar con ellos. Aquí en este plano, por ejemplo, también atacamos a una horda entera de enemigos, de a más de distintos tipos, de los grandes, de los pequeños. Y como veis, nuestro ataque es muy poderoso porque puede acabar con muchos de una tacada. O mejor dicho, no acaba con ellos, los ralentiza, ya lo sabéis. Esos enemigos que están tirados en el suelo se volverán a levantar. Habrá muchas maneras de acabar con los enemigos y lo que quiero es preparar al jugador para que estas maneras sean catárticas. Tened en cuenta que al principio os han dado miedo, han ido por vosotros, os han insultado. Habéis tenido que huir de ellos. Llegará un momento en el que podréis acabar con ellos y aplastarles literalmente como ocurre en este plano. Son momentos catárticos en los que efectivamente quieres que eso se produzca después de lo que te han hecho pasar. Y ahora viene la última parte. La última parte quiero decir básicamente que este juego no va solo de ser agresivo con unos enemigos, que desde ahora los voy a llamar Meyers. Este juego va de algo más. Va más de exploración, de tener una experiencia que va a ser muy completa y que va a ser muy diferente según el estadio en el que estés en el juego. Va a haber partes de exploración, encontrarás sitios que te interesará explorar, entender cosas que ocurren y buscar el significado de cosas que ocurren dentro del juego. Todo será a base de environmental storytelling. Habrá planos como este que son puramente surrealistas. Si os gusta el surrealismo, este es vuestro juego. Aunque ese surrealismo tendrá una razón, y estos planos y estas cabezas estarán ahí por una razón. Las razones las podréis entender a medida que jugáis el juego, y me preocuparé un poco que se entiendan, por lo menos muchas de ellas. Habrá otras que seguramente no se entiendan, o que cada jugador aporte su punto de vista subjetivo y complete
el significado dependiendo de su punto de vista. Eso suele ocurrir muchísimo en este tipo de juegos. No pasa nada, está muy bien. También hay mecánicas como esta, aparecen unas bolas luminiscentes que se pueden empujar, que todavía no quiero explicar porque están muy ligadas un poco a la narrativa, pero son cosas que descubriréis que tienen también un sentido y un porqué. También quiero enseñar aquí que hay escenarios variados y enemigos también gigantescos. Esta mano, hay mucha gente que me ha dicho que ¿por qué has puesto el final del juego en el tráiler? No es el final del juego. Esta mano lo que indica es el final del nivel. Esta mano, cuando la activas, se pone en esta posición, posición de OK, y además también activa un portal por el que puedes escapar del nivel y acceder a otro nivel. Con este plano también quería indicar otra cosa, y es que aparte de las distintas maneras que habéis visto de detener a los enemigos, también hay una parte más catártica todavía, que es que en algunos niveles también puede dejar que puedas acabar con ellos literalmente, puedas destrozarlos, puedas desintegrarlos, como haces en este caso. Por supuesto, no los desintegras para siempre, volverán a salir, pero sí que quiero, con este gameplay de disparos, que se sienta muy rewarding y que dé muchísimo gustito y que tenga muy buen game feel y que el jugador sienta que por fin va a poder destruir a los enemigos que tanto le han molestado. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. Adiós.